La cámara abre con un cielo encapotado. Nubes negras se funden en un horizonte sin luz y un viento helado arrastra hojas secas que crujen bajo los pies. Un trueno retumba, sacudiendo la tierra, y en medio de aquel paisaje desolado aparece Noé, erguido en un promontorio rocoso. Su rostro, curtido por los años y remarcado por la impasibilidad de quien ha visto demasiado, se recorta contra el firmamento tormentoso. Va vestido con una túnica humilde, gastada y manchada de tierra, pero sus ojos brillan como brasas vivas. En ellos arde la determinación divina. Con un martillo al hombro y un trozo de madera tallada en su mano derecha, Noé camina con paso firme, arrastrando tras de sí un legado ancestral que ni él mismo termina de comprender del todo. El plano se cierra en su rostro. La cámara capta el temblor de su mandíbula mientras observa en la distancia bosques centenarios talados, aldeas vacías y el murmullo ominoso de una humanidad al filo de la iniquidad. Cada respiración suya parece retumbar en el entorno. Sus palabras, apenas un susurro, rompen el silencio. El Altísimo me llamó. ¿Cómo enfrentaré el juicio que se avecina? La tensión es palpable. Noé carga con la responsabilidad de construir un arca, un navío colosal destinado a lo imposible. En su pecho late la contradicción de la obediencia y el miedo. Teme fracasar, teme la burla de un mundo que ríe de su conspiración con Dios, pero la fe lo impulsa a avanzar. Mientras baja la mirada, la cámara se extiende para revelar el bosque talado que se extiende a sus pies. Troncos dispersos, astillas y clavos oxidados penden de haces de madera. En medio de este caos, un leve resplandor se filtra a través de una rendija de nubes, como si una mano divina indexara ese lugar exacto para la misión de Noé. Al mismo tiempo, se escucha un murmullo en off que evoca la voz profunda de Dios, aunque sin palabras claras, como un eco divino que palpita en el viento. Construye el arca, prepara el camino. El murmullo se desvanece, y el silencio que queda es aterrador. Parece anunciar la inminencia de un castigo próximo. De pronto un golpe seco, el sonido de un hacha que parte un tronco, irrumpe en la escena. Es Noé, descendiendo la pendiente hacia la arena mojada de un arroyo cercano. En su mirada hay un destello de esperanza y de tormento. Sabe que hay que empezar de cero, reiniciar la creación de la humanidad desde una cápsula de madera. Ese contraste entre la quietud del paisaje y la urgencia en sus pasos atrapa la atención del espectador. Se siente el crujir de la madera, el chirrido metálico de clavos siendo martillados y el olor a resina fresca que se mezcla con la brisa rasposa. El aire huele a lluvia inminente y a misericordia en suspenso. Un relámpago atraviesa el firmamento, iluminando las hileras de instrucción grabadas en tablillas de arcilla que Noé arrastra consigo. En cada inscripción hay dibujos de animales, puertas selladas y símbolos que solo él parece entender. El espectador se estremece al pensar en la magnitud de esa obra. Un barco tan enorme que desafía toda lógica humana. Un refugio para su familia y para todo vestigio de vida. En ese instante, la música sube en intensidad. Un crescendo de tambores y cuerdas tensas que genera nudos en la garganta. El semblante de Noé se endurece. Sus manos tiemblan por la anticipación y el peso de la misión. La cámara se acerca a sus ojos. Un torbellino de emociones se adivina en su pupila. Sabe que el mundo que dejó atrás se desmorona y que después de este arca, nada volverá a ser igual. Por un segundo, se atreve a recordar las risas burlonas de sus vecinos, la incredulidad que pintaba los rostros en el mercado, los gritos de sus hijos preguntando por qué su padre dedicaba sus días a medir maderas en lugar de cultivar la tierra. Un flashback rápido nos muestra a Noé siendo objeto de burla, a los ancianos de la aldea señalándolo con dedos acusadores, a las mujeres susurrando que había enloquecido. La música cambia a un tono sombrío, con un silbido lejano que recuerda vendavales apocalípticos. Entonces Noé toma una profunda bocanada de aire, se vuelve hacia la cámara y pronuncia, con voz firme pero cargada de emoción: «Si Dios manda, mi arca será el nuevo principio.
Y no me importan las risas. Cuando la tormenta ruja, solo la fe nos sostendrá. Este instante de revelación resuena como un estallido de luz en la pantalla, marcando el inicio de una travesía de fe, madera y milagros. La cámara enfoca por última vez al horizonte. Los rayos desgarran el cielo mientras la tierra, a lo lejos, tiembla al compás de un trueno profundo. El pulso del espectador late con fuerza. La oscuridad está a punto de ceder, pero nadie sabe si esa cueva de nubes dará paso al arca de salvación o al fin total. Así concluye el bloque 1, con el mundo al borde del caos y Noé caminando hacia su destino, decidido a alzar las vigas de madera que sostendrán la promesa divina. El alba se filtra por el dosel de nubes, pintando de tonos dorados y grises las copas de los árboles. Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, avanzan hacia la ribera del río cargando cuerdas, cinceles y martillos. Sus pasos crujen sobre el suelo húmedo. Las botas levantan pequeñas nubes de polvo mezclado con hojarasca. En el primer plano se percibe el goteo constante del rocío matutino, el canto lejano de un ave acuática y el chisporroteo de un anafre que alguien dejó, encendido en la vieja ribera. El silencio entre padre e hijos es un pacto tácito. Saben que cada tabla que tallan, cada clavo que clavan, los acerca a cumplir la orden divina. Con una voz suave pero firme, Noé convoca a sus hijos a su alrededor. Sin rodeos, les muestra los planos que dibujó la noche anterior. Son trazos rudimentarios en tablillas arcillosas, pero suficientes para delinear los contornos de un barco de proporciones colosales. Esto es lo que Dios me mostró: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, explica, señalando con el dedo los símbolos tallados. Los jóvenes asienten en silencio, cada uno comprendiendo la magnitud de esa tarea. Luego, sin más, empiezan a trabajar. Sem toma un cincel y comienza a desprender las cortezas de un tronco macizo. Cam sostiene el tronco con su hombro, mientras Jafet clava una cuña para dividir la madera en 2. El sudor asoma en sus frentes. El olor a pino recién cortado impregna el aire. A lo lejos, algunos vecinos se asoman curiosos. En sus vestimentas se lee la rutina cotidiana: harapos remendados, cubetas de barro y canastas de frutas. Sus gestos, inicialmente incrédulos, pronto se transforman en susurros constantes. ¿Para qué desperdiciar tantas manos? ¿Se ha vuelto loco? Sus voces, cargadas de escepticismo, resuenan en el perímetro de la obra. Sin embargo, Noé mantiene la mirada fija en cada tabla que va tomando forma. Cada golpe de martillo retumba como un latido firme. Cada astilla que vuela dibuja en cámara lenta un rastro luminoso, casi celestial. El montaje se acelera. Vemos un carrusel de imágenes en rápida sucesión: Noé midiendo, Sem serruchando, Cam cortando clavos de bronce, Jafet tallando la cuaderna, todo al ritmo de un tambor sordo que late con fuerza. Entre los árboles se vislumbran las criaturas del campo. Ciervos observan cautelosos, zorros husmean tras unos arbustos y bandadas de pájaros sobrevuelan el campamento. Es como si la creación misma hubiera detenido su latido para presenciar aquella empresa inaudita. Hay un instante en que un lince gris se acerca sigilosamente, olfatea el aire y retrocede, como si percibiera en el ambiente el aliento divino que impulsa a Noé. Un ciervo se detiene junto a una pila de astillas, su mirada fija en el anciano de barba blanca, Noé, que levanta una viga inmensa con la ayuda de una palanca rudimentaria. La compasión de la naturaleza se palpa en el silencio reverente de los animales. El trabajo avanza con esfuerzo, pero también con pequeñas victorias. El casco comienza a tomar forma: tablas acopladas, remaches de metal forjado, vigas enormes unidas con cinchas hechas de cuero curtido. El sol asciende y la calidez del día hace sudar aún más a los obreros improvisados. Gambas y moscas zurcen el aire y el zumbido de un enjambre cercano obliga a Jafet a secarse el sudor con el dorso de la mano. La cámara se acerca a los detalles: la veta de la madera, los surcos que deja la sierra, un primer plano de una gota,
de sudor corriendo por la sien de Noé. Es un momento íntimo, casi táctil, que sumerge al espectador en el arduo oficio de carpintero. Al caer la tarde, la silueta del arca se distingue contra el cielo anaranjado. La obra, aún en pañales, se alza como un gigante dormido. Noé se sube a una plataforma improvisada para observar el contorno completo, un navío tan amplio que podría contener una ciudad entera. Su expresión muestra que entiende lo imposible, que es la empresa. Sin embargo, en sus labios asoma una leve sonrisa, un rayo de fe que ilumina su semblante. Entonces, de repente, se escucha un rumor en el bosque. Ramas crujen, hojas tiemblan, y un jabalí huye al descubrir una figura humana. La tensión crece. El murmullo de la naturaleza se mezcla con el silencio expectante de los trabajadores. Nadie sabe si los signos que buscan serán favorables. Justo cuando el sol se oculta tras las montañas, Noé alza la voz para convocarles. Mañana será un día decisivo. Prepararemos las bodegas y reforzaremos las quillas. Dios ha prometido señales en el firmamento. Sus hijos miran hacia el cielo, donde un rayo destella con furia y se diluye entre las nubes. Es una promesa envuelta en temor y esperanza. El bloc se cierra con un plano amplio, el arca en construcción, la silueta de Noé y sus hijos trabajando sin descanso, y el bosque recibiendo las últimas luces del crepúsculo. El sonido de un búho lejano rompe la quietud, advirtiendo que la noche trae consigo secretos que solo el alba revelará. El sol de la mañana siguiente despuntó con un resplandor frío, como anunciando un día de arduo combate entre la creación y la destrucción. Noé regresó al sitio de construcción antes de que el alba acabara de clarear. Sus hijos ya se afanaban en reparar vigas melladas por la humedad de la noche. El áspero roce del hacha al partir troncos retumbaba como tambores de guerra, y el crujir de las cuerdas tensas provocaba un coro de chirridos metálicos que rasgaban el aire. El paisaje, antes dominado por el canto de los pájaros, ahora retumbaba con la sinfonía de la labor incansable. Clavos golpeados, serruchos desgastando madera y voces que daban instrucciones precisas. Mientras tanto, en una pequeña loma cercana, algunos aldeanos se congregaban con desconfianza. Sus rostros marcados por la incredulidad no dejaban espacio para la esperanza. ¿De verdad creen que Dios mandó a Noé a construir una nave en tierra firme?, murmuraban entre sí. Otros se burlaban abiertamente y señalaban con el dedo. Un anciano del grupo, que alzó su cayado con autoridad, espetó: «Este hombre está perdido, ha puesto la esperanza en mentiras. ¿A dónde irá el agua que cubra las montañas?». La cámara captura sus gestos indignados, un rictus de injuria y un fastidio que parecen incendiar el ambiente. Pero en el otro extremo del campamento, algo extraordinario ocurrió. Un crujido sordo, más poderoso que cualquier golpe de martillo, se escuchó desde el bosque. Un ciervo enorme salió al filo de los árboles, seguido de su pareja, y luego un par de lobos cuyos colmillos relucían con la humedad matinal. A continuación, aparecieron aves exóticas de plumaje multicolor, pavos reales con su cola desplegada, y en un acto que desafía toda explicación, 2 leones cruzaron la escena con una gracia soberbia, cuidando de una pareja de gacelas que seguiría sus pasos en absoluta tranquilidad. El alboroto se detuvo. Aldeanos y trabajadores quedaron petrificados, sin aliento, contemplando el desfile inédito de animales que parecían responder a una convocatoria invisible. El murmullo de los curiosos se transformó en un silencio solemne, y las cámaras captaron cada detalle: el brillo en los ojos de los felinos, el pelaje suave de las gacelas, el balanceo majestuoso de los pavos reales y las patas palmeadas de los hipopótamos que emergían del estanque cercano. Noé, testigo privilegiado de aquel espectáculo, alzó los brazos. «Es la señal que esperábamos», exclamó con voz potente. Su grito resonó como un toque de trompeta entre las colinas. Los animales acuden. Dios prepara el mundo para lo que ha de suceder. Sus hijos miraron sorprendidos, conteniendo la respiración. Entonces, Sem se acercó al filo del bosque y, con un gesto casi reverencial, extendió la mano para que una paloma blanca
saliera de ocultarse entre las ramas y reposara en su hombro. Un instante sagrado. La cámara osciló, en un plano cerrado sobre la paloma, capturando la delicadeza de sus plumas contra el barro de su pecho. El ave, con un parpadeo lento, elevó el vuelo y se perdió entre las alturas, como un mensajero celestial comunicando que el mundo aún podía salvarse. Mientras el campamento se reordenaba para recibir a los animales, la tensión entre los aldeanos y Noé se intensificó. Algunos más osados se acercaron con lanzas o palos improvisados, dispuestos a ahuyentar a las fieras. «¡Fuera! Llevó locuras a sus hijos y a estas bestias», gritó uno, alzando su lanza en dirección a un par de elefantes. Pero justo cuando el lanzador creía tener la superioridad, el rugido ensordecedor de un elefante resonó con fuerza y el gigante, sin hacer contacto corporal, hizo temblar la tierra con su pisada. El sujeto soltó la lanza, retrocedió y cayó de rodillas, como si reconociera que aquel monstruo no era una simple bestia, sino un emisario de la creación. El rostro de Noé se volvió implacable, pero no soltó palabra. Comprendía que Dios estaba marcando los límites del respeto que el hombre debía profesar a la vida. En ese cuadro de caos controlado, la música subió en un crescendo. Tambores y cuerdas tensas generaban una atmósfera de épica ancestral. El montaje alternaba. Planos. Un primer plano del martillo de Noé golpeando un clavo gigante. Una toma aérea mostrando la mole de animales acercándose ordenadamente como si obedecieran un plan divino. Y luego un close-up en los ojos de Sem, que se humedecían al contemplar la vastedad del proyecto. Jafet, por su parte, observaba con cautela a los leones, cuya melena dorada brillaba con los primeros rayos del sol. Cam, con mirada calculadora, se percató de que las vigas se elevaban sin titubeos, y en su interior resonó un murmullo de asombro. ¿Realmente estamos hechos para esto? ¿Cómo algo tan inmenso puede sostenerse sin hundirse? Con el paso de las horas, la obra avanzó con la presencia majestuosa de los animales como testigos y beneficiarios. Caballos de pelaje castaño, bueyes con ojos serenos y jirafas que asomaban sus cuellos más allá de las vigas. Una escena que desafía toda lógica, la naturaleza en su esplendor inscrita en el vientre de una construcción humana inspirada por el Altísimo. Desde el viento se percibía un silencio expectante, como si la tierra contuviera el aliento. Incluso los pájaros dejaron de cantar, posándose en las vigas para observar el progreso. El espectador se siente inmerso, los sentidos se agudizan, con el crujir de la madera, el olor a serrín, el rugido de un león distante y el roce suave de las plumas al posarse en la baranda. El día se desvaneció como un telón que cae lentamente. Un crepúsculo anaranjado se rifó entre las nubes, pintando de fuego las copas de los árboles. La cámara se alejó para mostrar el arca casi completada. Un coloso de madera que cortaba el aire como la promesa de un nuevo comienzo. Noé, exhausto, pero erguido, se sentó en un tronco cercado, contemplando la obra con mezcla de satisfacción y miedo. Sus hijos, sudorosos y llenos de aserrín, lo rodearon y juntos unieron las manos en un gesto de fraternidad. En ese instante, un rugido distante informó que los últimos animales acababan de subir. Bisontes, osos, aves exóticas e incluso criaturas desconocidas para la mayoría de los presentes. Era como si el universo entero reconociera el pacto implícito entre el hombre y lo divino. Antes de retirarse, Noé alzó la vista al cielo y murmuró con voz queda: «Mañana será cuando la puerta se cierre y el diluvio comience. ¿Estaremos preparados?». El silencio nocturno respondió con un ulular de búhos y el susurro de hojas mecidas por el viento. La cámara se detuvo en el rostro de cada uno de los tres hijos: Sem, con el ceño fruncido; Cam, con la curiosidad aún encendida; y Jafet, con un atisbo de temor reptando en sus pupilas. El bloque 3 cierra con un plano aéreo, el arca, testigo silencioso de un mundo al borde del cambio, reflejando en cada tabla la fe inquebrantable de un hombre que apostó
todo por una promesa divina. Al despuntar el nuevo día, el campamento rugía con actividad frenética. La luz del amanecer se filtraba en tonos rosados por las ventanas laterales del arca, iluminando el interior donde se montaban las bodegas y se distribuían los corrales para las criaturas. Con un sonido constante de martillos y sierras, los últimos retoques se llevaban a cabo. Las puertas se ajustaban con bisagras reforzadas, las compuertas se recubrían con betún para hacerlas estancas, y cada sección del 167 casco se revisaba minuciosamente. El aire estaba impregnado de un olor a alquitrán caliente, a aceite de linaza, a madera noble y polvo de aserradero. Todo el campamento respiraba una tensión contenida. La inminencia del diluvio fijaba cada mirada y cada latido. Noé, a pesar de los achaques propios de sus años, se movía con un paso firme por la cubierta. Sus músculos protestaban a cada flexión, pero su espíritu se mantenía invicto. Mientras supervisaba a Jafet encajando la última madera en la cubierta, recordó la promesa de Dios. Cuando las tinieblas cubran la tierra y las aguas se levanten, tu fe sostendrá la salvación de la creación. Esa certeza lo impulsaba a seguir, incluso cuando su cuerpo quería ceder. Sus manos, ásperas y agrietadas, se habían convertido en testigo de la alianza. Cada callo, cada cortadura, cada mancha de alquitrán. Se acercó a Sem, que afinaba una compuerta sellada con asfalto, y le susurró: «Ten fe, mi hijo. Mañana iniciaremos el juicio, pero nosotros seremos testigos de una nueva aurora». Sem asintió en silencio, sabiendo que detrás de las palabras de su padre había una resolución inquebrantable. Mientras tanto, en la aldea cercana, algunos habitantes se habían quedado para observar el final de la construcción. Ya no había burlas ni lanzas. En su lugar, un respeto temeroso los consumía. Al destemplado rumor de la gente, la cámara se acercó a un hombre de mediana edad que sostenía una lámpara de aceite y murmuraba: «Quizá estos locos sí llevaban razón. Miren esa mole de madera, podría cubrir una ciudad entera». Otro con voz queda agregó: «Pero, ¿cómo sobreviviremos nosotros cuando el agua llegue? ¿Qué será de nuestros hijos?». Sus palabras quedaron flotando en el aire cargado de incertidumbre. Los animales, que la tarde anterior se habían acomodado en los corrales, ahora reposaban en silencio, como si adivinaran que el instante decisivo estaba cerca. Un búho posado en una de las vigas superiores alzó el vuelo con un aleteo lento que pareció presagiar el fin de una era y el comienzo de otra. Dentro del arca, un bullicio suave se escuchaba. Gallinas cacareaban, cabras balaban y bueyes mugían, mientras los polluelos picoteaban el aserrín que cubría el suelo. Cada especie estaba asignada a su compartimento, y la convivencia se volvía casi simbiótica. El zumbido de abejas zumbaba en recipientes y las ranas croaban en pequeñas balsas improvisadas para soportar la humedad creciente. Noé caminó por los pasillos estrechos, acariciando el lomo de un caballo castaño que relinchó con paciencia. «Pronto el mar nos acogerá a todos», murmuró, alzando la vista hacia el techo curvado, donde las vigas formaban un arco perfecto. En ese instante, la música recobró fuerza, un crescendo de cuerdas y metales que evocaba la solemnidad de lo que estaba por ocurrir. Fuera, las nubes se compactaban en un gris profundo. El viento soplaba con mayor brío, arrancando hojas de los árboles y haciendo oscilar el arca anclada en tierra firme. Un relámpago partió el cielo, seguido de un estruendo que retumbó en el interior de la embarcación. Las palmas de las manos de Noé cobraron vida al sentir la vibración. «Es el preludio», dijo con voz grave. Sus hijos, armados con antorchas y linternas, se alinearon junto a él, dispuestos a sellar la última puerta. Con cada giro de la manivela, un chirrido metálico resonaba en la oscuridad y la compuerta principal se deslizó con un estrépito final. Entonces se encendieron antorchas en ambos extremos del pasillo, iluminando el rostro de Noé, bañado en sudor y polvo, que alzó los brazos hacia el cielo. «Dios, aquí estamos. Cumple tu palabra». De pronto un grito desgarrado rompió la calma.
Una vieja embarcación de pesca cercana comenzó a volcarse, como si una mano invisible la hubiese arrojado al aire. Los pescadores de la orilla huyeron despavoridos. Sus barcas se hundían ante la fuerza imparable del río que crecía sin control. En un plano general, se vio al agua elevarse en un torrente que lamía la quilla del arca. Cada segundo, el nivel subía más rápido, y las cámaras captaron gotas inmensas estrellándose contra las tablas. El sonido se volvió atronador. Lluvia, truenos y el latido acelerado de la música sostenida por violines que vaticinaban lo que estaba por empezar. Un estremecimiento colectivo sacudió el arca. Los animales entraron en un murmullo inquieto. Los bueyes pateaban sus cercos y las ovejas balaban con angustia. Noé, con la mirada fija en el exterior, sintió cómo la sangre se agolpaba en su pecho. El sudor frío le recorrió la espalda. Sus hijos se agruparon a su alrededor, haciendo guardia, mientras ya no había más madera que ensamblar ni más clavos que clavar. Solo quedaba la expectativa suspendida. En su interior una pregunta retumbaba. ¿Sobreviviremos? ¿Será nuestra fe suficiente para soportar el rugido del juicio? Aquella noche, el campamento quedó sumido en un silencio que parecía pesar toneladas. La cámara se alejó lentamente, dejando a la vista la silueta del arca envuelta en llamas intermitentes de relámpagos, mientras las aguas crecían y la tierra temblaba bajo la furia del cielo. La primera gota de lluvia cayó con lentitud casi imperceptible sobre la cubierta del arca, resonando como un golpe sordo que anunciaba una sinfonía de destrucción. Luego, el diluvio se desató en oleadas, un torrente ensordecedor que arrasó con todo atisbo de normalidad. La cámara se hace eco del estruendo, el traqueteo de la lluvia contra la madera, el golpe metálico de las bisagras al ceder ante la presión del agua, el relámpago que ilumina la penumbra con destellos cegadores. Cada marco es un torbellino visual. La música estalla en un punto culminante de cuerdas frenéticas y tambores guturales. Noé, Sem, Cam y Jafet se aferran a cada viga con uñas ensangrentadas, mientras los animales, en un caos extraño, se agrupan en el centro del arca, acurrucados unos contra otros, buscando calor y seguridad. El arca, que hasta ayer parecía una fortaleza imbatible, ahora cruje bajo la embestida de las aguas. El casco se arquea, lanza gemidos de madera, y el viento huracanado hace vibrar cada clavo. El espectador siente la tensión en cada poro. La temperatura desciende, la humedad se infiltra en la ropa y el pánico acecha en cada latido. Noé mira al cielo, intentando encontrar la fe que lo impulsó a todo esto, pero las nubes parecen burlarse de su esperanza. Sus ojos se llenan de lágrimas saladas, no por la lluvia, sino por el hombre que se extingue en el abismo de su propia iniquidad. En un grito que rasga la noche, levanta la voz: «Dios mío, no desampares a tu creación». Pero el único eco es el griterío de las aguas golpeando el casco. Sem corre hacia uno de los corrales para calmar a un par de caballos que relinchan con desesperación. Su música rota revela miedo, pero también determinación. Cam lucha por encender una lámpara que se apaga con cada ráfaga de viento. Jafet lanza paja a un grupo de ovejas para mantenerlas cálidas. En cada escena breve, la cámara muestra la humanidad herida, el sudor mezclado con lluvia y la fatiga formándose en el rostro de los hijos de Noé. Parecen gladiadores atrapados en una contienda ancestral contra la furia del cosmos. El claustro del arca vibra como un instrumento de percusión, un tamborón que resuena con la tragedia universal. En un momento de aparente calma, la cámara transita silenciosa por el interior semioscuro. Las antorchas parpadean, los animales se quedan quietos como esculturas vivientes, y un crujido profundo sacude la madera una vez más. Noé se acerca a la escotilla, tratando de asir la tranca que la asegura, pero sus manos resbalan por el agua que recubre la superficie. Su rostro, a medio camino entre la rendición y la esperanza, inspira compasión. Entonces, un estruendo inconmensurable se produce. La última viga que sostenía el arco frontal se quiebra de raíz. El plano es dramático, un corte rápido a una viga enorme reventando,
Chispas de madera saltando y una onda de choque que sacude todo el edificio. El estruendo dura un instante eterno. La cámara se eleva hacia el cielo, mostrando la inmensidad de la tormenta. Nubes negras girando como gigantescas aspas de molino, relámpagos cruzando la bóveda celeste con furia ciega, y una lluvia torrencial que parece intentar oscurecer el sol mismo. En ese marco, el arca, en medio del océano incipiente, se mece con violencia, como si estuviera en el filo de un precipicio. El casco cruje, los clavos ceden, el agua filtra por una rendija. La fricción de la madera y el agua produce un silbido agudo que se mezcla con el rugir ensordecedor del diluvio. El espectador siente el vértigo, el pavor de la caída, la incertidumbre de lo que vendrá. Y entonces, justo cuando la cámara se centra en el rostro de Noé, marcado por la determinación y el miedo, sucede algo inesperado. Una luz difusa, cálida, atraviesa la losa de nubes. Un rayo dorado se filtra como un cuchillo de esperanza, iluminándolo de forma sobrenatural. El contraste con la oscuridad circundante es abrumador. Por un instante, el arca parece flotar entre sombras y destellos, sostenida por un hilo de fe irrompible. Noé alza la mirada, y con voz que tiembla más por la emoción que por el frío, pronuncia: «Confía, porque la promesa no fallará». De pronto, la música se pausa en seco. Todo queda suspendido en un silencio estremecedor. La escena final muestra un plano cenital, el arca a merced de las aguas embravecidas, pero con un rayo de luz pintando su proa. Un pulso de cámara gira lentamente mientras la tormenta ruge, y en la última imagen vemos el grano de aserrín flotando en el agua, la madera crujir y un ojo de Noé que se niega a ceder ante la desesperación. La pantalla se funde a negro con un solo mensaje titilando: «¿Continuará?». El cliffhanger sacude al espectador. ¿Resistirá el arca? ¿Llegará el alba de un mundo nuevo? ¿Sobrevivirán Noé y su familia? La lección se antoja inminente. En medio de la tormenta, más oscura, la fe puede ser el faro que guía hacia la salvación. Y justo en ese instante, la palabra fin aparece con tipografía dorada y antigua, antes de desvanecerse, dejando al público en un estado de suspenso absoluto y con la certeza de que el siguiente episodio será el desenlace de una epopeya que trasciende el tiempo.